Hola, bienvenidos. En el episodio de este podcast vamos a tener una conversación con Marta, mi madre, sobre la hipnosis de linajes masculinos, que trabaja linaje paterno, nuestra relación con el aspecto masculino. Quiero comenzar por darte la bienvenida, Marta, y que platiquemos y compartamos un poco de qué es esta práctica de hipnosis para nosotras. Me encantaría que nos platiques, que nos cuentes un poco de tu experiencia con tu linaje masculino, quizás con tu papá, alguna reflexión. Bueno, la verdad es que mientras hacíamos esa hipnosis, ese ejercicio reflexivo que hicimos sobre el linaje paterno, me puse un poco a pensar qué fue mi padre para mí. Y creo que lo puedo describir como una persona muy inteligente, muy agudo, a quien salvaba siempre el humor. Él era, en realidad, ante todo, una persona que vivía el lado alegre de la vida y era un soñador. También era un reproductor de valores altruistas, la generosidad, compartir, ¿no? Eso era como valores bien profundos y, por supuesto, el hacer bien las cosas, la honestidad, era incorruptible, ¿no? Eso es un valor tremendo hoy en día. Tenía una mente muy abierta, y yo diría una mente más abierta que mi madre, ¿no? Mi madre era quizás más religiosa, más por otro lado. Él estaba siempre mirando el mundo, ¿no? Él me enseñó la curiosidad y las ganas de descubrir el mundo. Eso lo aprendí de él. La libertad también aprendí de él. Era un enamorado de mi madre y eso lo hacía como estar siempre tal vez lejano del día a día de nosotros, porque estaba muy pendiente de ella, ¿no? De si iban a salir, de cómo se veía, de dónde estaba, qué sé yo, ¿no? Entonces nosotros estábamos por ahí todos corriendo, éramos 7 hermanos, vivíamos muy contentos y en este ambiente de mucho amor. Así crecí. Era un lector, un poeta y un gozador. Tremendo. Buenos vinos, comida rica, ¿no? Todo eso lo tenemos, yo creo, tú y yo, ¿no? No era muy práctico en el hogar, no sabía arreglar cosas, nada de eso, no se le daba. Y eso, diría yo, me hizo más independiente de él. No lo buscaba él para que me solucionara cosas, lo buscaba para conversar, ¿no? Entonces no me hacía dependiente de él. Creo que hasta como que no le gustaba mucho que dependiéramos de él, en general. Muy libre él. Suena perfecto todo esto, pero yo no me busqué de compañero de vida una persona como él. Me busqué a alguien más sólido en ese sentido, que me pudiera apoyar más, que fue tu padre. Bueno, eso es lo que yo te puedo decir de mi padre. No sé qué más buscar de él fuera de esos beneficios de lo que yo adquirí de él. Principalmente mi libertad y mirar al mundo como una oportunidad. Me encanta cómo haces esta reflexión tan linda del tata, como cariñosamente llamamos a tu padre, y a este aspecto de tu linaje masculino, con esos valores que te brindó de la libertad, de la curiosidad, del gozo quizás. Y cómo hiciste esta observación de cómo
quizás algo de esa relación se proyecta, ya sea linealmente o inversamente, hacia tu pareja. Entonces, me encantaría, si es que tienes alguna reflexión, en decir que en cómo repercutió la relación con tu padre, con el aspecto masculino, con tu pareja, pero a lo mejor también con la relación con tus amigos, o incluso laborales, con el género masculino. Bueno, es interesante eso, y yo se lo atribuyo a él, pero bueno, todo tiene tantas influencias también, ¿no? Yo creo que a mí me hizo eso relacionarme mucho más libremente en todas mis relaciones masculinas. En el tema laboral, por ejemplo, siempre mucha independencia de criterio, muy, no sé, como que no me gustaba que me limitaran. Con toda esta cosa que tenía del tata, de la infinita libertad y de búsqueda de opiniones, entonces no me gustaban las limitaciones en el ámbito laboral. En el ámbito de las relaciones de pareja y en general con mis amigos, desde el lado masculino, también me relacioné siempre con mucha libertad. No sé si se debía a los tiempos o qué, pero creo que diría que eso fue algo que me marcó. Uh-huh. Qué lindo que buscaste la libertad o rescataste esa libertad que te brindó tu padre para proyectarla hacia muchos campos de relaciones con lo masculino, ¿no? Quizás también una base de la independencia, de no mantenerte en codependencia. Sin embargo, hace un ratito atrás dijiste, igual buscaste en tu pareja, que fue mi padre, algo un poco más sólido, ¿no? A lo mejor que te ayudara, digo yo, porque obviamente lo conocí, que te ayudara más con las cosas de la casa, que tuviera esa visión más de contención hacia ti, ¿no? Claro, interesante eso, porque también una búsqueda de algo sólido al lado mío, no confundido conmigo, sino que al lado mío, ¿no? Un compañero de vida que fuera pues realmente una compañía y no una dependencia, ni tampoco alguien que me sofocara, ¿no? Yo creo que eso viene de él y puede ser tomado de distintas maneras, porque a las mujeres nos enseñaban a depender del padre, del padre, del marido, del hermano mayor, del jefe, no sé, ¿no? Entonces, tener ese aspecto de no querer ser dependiente, a pesar de querer sí tener un compañero. ¿Entiendes? Entonces, es una relación en independencia. Y yo creo que es algo que las mujeres tenemos que aprender a liberarnos de esa expectativa que tenemos de que venga un hombre a salvarnos, ¿no? Y eso puede ser interesante al analizar nuestro linaje paterno, cuando vemos que ha sido un linaje que ha sido como muy dominante o incluso maltratador, ¿no? Claro. Un concepto súper interesante para estos tiempos y fundamental de reinterpretar para nuestra salud general es la codependencia, ¿no? Es realmente en que seguramente culturalmente, familiarmente, no hemos sido como hombres y mujeres educados para ser independientes, sino que constantemente codependientes. Muchas veces las mujeres de los hombres, pero también puede darse a la inversa, ¿no? La codependencia no necesariamente se le atribuye a un solo género para nada. Una de las cosas que yo rescato entonces de la relación de mi padre fue que él también me enseñó independencia, casi desde un discurso estricto hacia la independencia, ¿no? Mi papá, le agradezco mucho su exigencia ante la necesidad de yo ser independiente y abiertamente ser claro en su lenguaje de decir que no era aceptable
inaceptable la codependencia para mí, es decir, el depender de una pareja, ni de él, ni de ti, ¿verdad? Y esa fortaleza se la agradezco muchísimo hasta el día de hoy. Me generó, además de independencia, valor, me generó autonomía económica, me generó, pero también un campo de creación. Creo que esos son grandes instancias que yo podría rescatar de mi papá. Sin embargo, considero, para mí en particular, hubo una época, quizás por la adolescencia, en que recuerdo firmemente el momento en que se cayó del pedestal, en que pasó a ser una persona normal, en que vi en él situaciones, emociones, reacciones que me eran de un ser humano común y corriente, desde la ira, el enojo, la no capacidad de perdonar y muchos otros detalles que le suceden a cualquier ser humano o a muchos. Sí, y que para mí, en el transcurso de la vida, ¿no? Y que para mí me permitieron, si bien en un momento fue un quiebre fuerte de que mi papá se cayera de este pedestal, me permitió a mí explorar una nueva relación con el género masculino. Quizás en un principio desde la desconfianza, desde la duda, pero luego la fui reconstruyendo y fueron años en los cuales a través de la neuroprogramación, a través de las relaciones mismas, fui dándome la posibilidad de explorar y reconstruir esa imagen de los hombres. En mi caso en particular estaba relacionada a la confianza, a la admiración y al perdón. Fueron grandes posibilidades que me dio el que mi padre no se mantuviera siempre en un aspecto positivo, sino que tomara yo también de sus debilidades o crisis una posibilidad. Y hay que decir que no es fácil, ¿no? Porque por un lado los hombres están acostumbrados a ese rol proveedor, ¿no es cierto?, que a veces imponen sobre nosotras, pero a veces también les pesa mucho, ¿no? Y por otro lado, a nosotros nos enseñan esa dependencia. Entonces, aprender a reconstruir esas relaciones, en realidad cada una como mujer, digamos, ser autónoma y ser autónoma, en realidad es algo que hay que aprender y que nos hace más libres y más felices y nos podemos relacionar mejor. Claro. ¿No? Y bueno, importante saber que el linaje paterno se trabaja y masculino como hombre y como mujer, ¿no? Claro. Un papá controlador también puede haber ejercido control o sobreprotección sobre sus hijos hombres, independiente del género, ¿no? Me parece que ahora vamos ingresando al campo de la herida, ¿verdad? Porque hemos hablado quizás desde lo positivo primero o desde nuestras experiencias, pero me parece muy bonito ir ingresando poco a poco a este campo de la herida. El muchas veces control que los hombres han tenido que ejercer para el sostener la codependencia, una dialéctica a veces machista, pero que finalmente les traía o les trae una carga tremenda, que es la carga de tener que mantener, de tener que proveer, de tener que proteger, que son ahora sí que conceptos bastante ancestrales y primitivos, ¿verdad? Y hoy día se están permitiendo ser cuestionados. Ahí hablamos de esta salida de la codependencia o de una dialéctica de autoridad. Pero también hay una herida súper fuerte desde el linaje paterno y el género masculino, muchas veces hacia lo femenino y hacia lo masculino, que es la ausencia y el abandono. Muchos de nosotros no nos ha tocado vivir con un papá o ha sido ausente, ya sea porque en presencia no estaba, no era activo ni en su comunicación, ni en su constancia, ni en cómo participaba en la familia, o porque no estuvo, o porque no lo conocimos, o porque nos abandonó, etc. Y creo que esa huella de abandono, ¿verdad?, es muy importante reinterpretarla.
lo podemos hacer desde la hipnosis, porque luego nos genera un profundo miedo a relacionarnos desde el abandono. Sí. Yo lo que reconozco, Camila, es que, bueno, tiene que ver con mi historia también, es que hay una herida social, ¿no? Y esa herida social, que afecta a hombres y mujeres, por supuesto, tiene que ver con los roles, ¿no? Así lo que decías recién, ¿no? El rol de proveedor y el rol de receptora de esta protección, ¿no? Creo que es tarea de ambos superar esos roles, pero también se demora generaciones. Y si uno se remite a las generaciones anteriores, se da cuenta, ¿no? Cómo todos sufrieron esos roles, cómo las mujeres fueron siendo dependientes por generaciones y los hombres teniendo ese rol que los llevó muchas veces a abusar, ¿no es cierto? Y a ser maltratadores y todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Porque la sociedad le tenía asignado a cada uno un rol, y uno era un rol externo en la sociedad y el otro, el de la mujer, era un rol interno dentro del hogar, ¿no? Claro. Entonces yo reconozco eso como una herida social en la que hay que trabajar mucho por generaciones quizás, ¿no? Total. Pero hay que entenderla también para poder sanarla ahora, ¿no? Claro, y hay que hablar de que son dialécticas, vuelvo a insistir, que no solamente son del hombre hacia la mujer, sino que pueden ser también inversamente. El ejercicio de esa dialéctica se da hacia y el control se da hacia todos los géneros. Y en esa reinterpretación de las relaciones desde la independencia, ¿cómo sanar esas heridas de abandono, esas heridas de la falta de comunicación o expresión del cariño, esas heridas de no haber estado presente, de la infidelidad? ¿Cómo sanar ese espacio de la confianza con el padre, con el género masculino? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que desde el amor, por cierto, ¿no? Pero también desde el reconocer y conocer todo lo que ha pasado, ¿no? Toda nuestra historia personal. Creo que al conocer, y cuando hablo de conocer no me refiero a los datos de que si mi papá fue así o mi marido fue así. Me refiero a una cosa como más ancestral, me refiero a realmente ponerse a trabajar en tu ancestrología, todo lo que ha pasado antes que ti, que tú, digamos, pero que te ha marcado, ¿no? Creo que la única forma de sanar eso es conociendo y reprogramando, y también con sin dudas, ¿no? Sin dudar desde mi rol de mujer, digamos. Los hombres también tendrán que hacerlo y reafirmarse como puedan en el encuentro que van a tener de estas mujeres que están también siendo más busquillas en ese sentido, ¿no? Entonces, ambos tienen que reconocerse, reprogramarse y vivir para vivir mejor, ¿no? Claro, el arte de recordar a través de la hipnosis de sanación y poder neuroprogramar aquella historia que nos hemos contado de nuestra relación con el padre, con el linaje masculino, con los hombres, pero también, como dices tú, Marta, de aquello que no sabíamos, ¿verdad? De rescatar el linaje de los ancestros más atrás, que muchas de las creencias y percepciones más profundas y quizás miedos que tenemos en relación a ese linaje vienen de esa información de más atrás. Entonces nos gustaría invitarlas a que practiquen el audio de hipnosis de linaje paterno para trabajar este aspecto masculino, no solo una vez, sino que varias veces, porque sin duda tenemos mucho que reinterpretar por ese canal.
a abrirse a perdonar, a modificar, a soltar, a crear relaciones más independientes y llegar a la raíz de gran parte de los miedos que condicionan nuestras relaciones con el género masculino en sus diversas formas y orígenes. Para practicar este audio es bueno y les sugerimos que usen audífonos. Y yo les sugeriría también que previo a su práctica escriban un mapa de cómo describen esa relación con su padre, así como ahora hicimos con Marta, de hablar de lo positivo, pero también del aspecto de la herida, quizás tomar esa descripción y luego practicar para ir poco a poco reinterpretando cada uno de esos diferentes aspectos y cómo esos aspectos, independiente que hayan sido aprendizajes positivos y también los desafiantes, las crisis y los negativos, cómo esos han repercutido en nuestra vida cotidiana. Una vez que tengamos ese mapa, comenzamos con la práctica de neuroprogramación a través de la hipnosis del linaje paterno para ir creencia a creencia, emoción a emoción, dándole una opción de conectarse con la memoria y poder ser reinterpretada. La idea, tal como tú bien dices, Marta, es tener relaciones con paciencia entre todos que se vayan reinterpretando y generando mayor armonía. Y una cosa creo yo que no hay que olvidar es que todo lo aprendido tenemos que reproducirlo. Nosotras somos las educadoras de nuestros hijos también, ¿no? Y como familia, o sea, yo con mi marido voy a educar a un hombre, ¿no? A un hijo. ¿Cómo lo educo? Todo lo que yo he aprendido en las terapias o en las distintas formas de aprender que tengamos, hay que reproducirlo con una nueva articulación, con nuevos roles, con nuevos parámetros. Sin duda, todo lo que vamos reprogramando de nuestros linajes paternos y maternos, lo vamos reproduciendo no solo con nuestros hijos, incluso si no tenemos hijos, lo reproducimos en nuestras relaciones de todo tipo. Entonces, ser conscientes de que estamos siempre reflejando esas fortalezas y heridas de nuestros linajes femeninos y masculinos hacia todo nuestro entorno, y debemos honrar y tomar conciencia de esa responsabilidad. Esperamos que les sea del mayor beneficio esta hipnosis del linaje paterno para sanar todo el aspecto, la relación con lo masculino. Y muchas gracias, mamá, por esta nueva oportunidad de seguir sanando juntas. Gracias, hija.